Hola a todos, mi nombre es Juan José Martínez Montenegro, soy estudiante de la Universidad del Cauca y en este momento estoy cursando cuarto semestre de Derecho. Hoy voy a hacer una exposición acerca de la responsabilidad civil y sus diferentes clasificaciones. Bueno, lo primero, para empezar, hay que establecer que una persona es responsable civilmente cuando es la causa de un daño que otra persona sufre. Y en ese sentido está obligada a repararlo o, en otros términos, a indemnizarlo. La responsabilidad civil supone siempre, o podemos establecer o evidenciar, una relación entre dos sujetos, uno de los cuales ha sido la causa del daño y otro es la persona que ha sufrido ese daño. Entonces, la responsabilidad civil es la consecuencia jurídica de esta relación, es decir, la obligación del autor de ese daño a indemnizar o reparar el perjuicio ocasionado. También podemos establecer que la función de la responsabilidad civil es esencialmente resarcitoria o de reparación patrimonial. En esto se puede diferenciar de la responsabilidad penal debido a que ésta cumple funciones como la rehabilitadora, sancionatoria y preventiva, aunque la civil también cumple, así sea como de manera indirecta, una función preventiva, pues quien causa un daño a otro es obligado a repararlo, pero se entiende que en un futuro se debe abstener de seguir cometiendo o realizando dicho daño. De lo contrario, pues su patrimonio se reduce en proporción a sus conductas dañinas o delictuales, según sea el caso. Los demás sujetos también se abstendrán, al menos, pues digamos, teóricamente, si saben que a consecuencia de una conducta dañina, pues van a tener que responder o indemnizar los perjuicios que generen. También, a su vez, podemos establecer que la responsabilidad civil tiene diferentes fuentes. Por ejemplo, la primera fuente es la conducta dolosa o culposa que impide que se forme un negocio jurídico o que se forme imperfectamente, en otras palabras. La segunda fuente, por ejemplo, es el no cumplimiento o el incumplimiento tardío o defectuoso de sus obligaciones negociables o contractuales por el deudor. Es decir, en este caso se hace referencia a la violación a los derechos de crédito. La tercera fuente es el hecho propio o personal, por una conducta dolosa o culposa que con esa conducta el autor causa un daño. La cuarta fuente es los hechos de otro o ajenos, por los cuales debe responderse, por ejemplo, el padre en relación con la conducta de los menores, los guardadores en relación con la conducta de sus pupilos. La quinta fuente es por los daños causados por los animales y por las cosas inanimadas. La sexta fuente es los daños causados en ejercicio de actividades peligrosas. Y la séptima fuente, los daños causados en ejercicio de la función o servicio que prestan tanto las personas jurídicas de derecho público como de derecho privado. Continuando, haré referencia a la clasificación entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Y también mencionaré los elementos que componen cada una de ellas. Empezando con la responsabilidad civil contractual. Y venía diciendo que todo deudor queda obligado a cumplir correctamente con la prestación a la cual se comprometió. Y en ese sentido, si no lo hace, pues estará obligado o compromete su responsabilidad, estará obligado a indemnizar. El Código Civil regula esta clasificación de responsabilidad civil en los artículos 1602 a 1617. Y la definición es que esta responsabilidad surge por el no cumplimiento, el cumplimiento tardío o el cumplimiento defectuoso. Y el deudor entonces compromete su responsabilidad siempre y cuando haya obrado con culpa. Y aquí cabe mencionar que se hace la distinción entre las tres clases de culpa que consagra el Código Civil en el artículo 63. En primera medida tenemos la culpa grave o lata. Esta es la culpa más laxa, es decir,
la más fácil de incurrir, ¿sí? La culpa grave o lata, decimos que el referente para incurrir en esta clase de culpa es la administración de los negocios ajenos. Por otro lado, tenemos la culpa leve y decimos que el referente para incurrir en esta clase de culpa es la administración de los negocios propios, como un hombre diligente y como un buen padre de familia. También cabe aclarar que esta culpa se presume, la culpa leve se presume en los casos en los que no se especifique en qué clase de culpa se incurre. Por último tenemos la culpa levísima y decimos que la culpa levísima es la más exigente y en ese sentido el referente para incurrir en esa clase de culpa es la administración de los negocios importantes. Bueno, siguiendo, para que se configure la responsabilidad contractual debemos tener unos elementos o unos requisitos, si así que queremos ver. Primeramente se debe establecer el incumplimiento total o defectuoso o tardío debido a la conducta culposa. En segunda medida tenemos que debe encontrarse en mora y en tercera medida que se debe causar un daño. Hay una excepción que la podemos encontrar y es que cuando se presente fuerza mayor o caso fortuito, es decir, cuando el incumplimiento, digamos, se debe a una imposibilidad total o absoluta, en este caso no se responde por ese incumplimiento, siempre y cuando, claro está, esta situación pues, o esta circunstancia sea probada por el deudor. También decimos que los elementos que son comunes para las dos responsabilidades se establecen también en esta responsabilidad civil contractual y es que hace referencia a que hay o se tiene que evidenciar un acto ilícito, un daño y un nexo causal. Bueno, seguimos con la responsabilidad civil extracontractual. La definición es que este tipo de responsabilidad hace referencia a una lesión o un daño causado a un derecho subjetivo absoluto. ¿Y a qué hace referencia con este derecho subjetivo absoluto? Hace referencia a derechos como la propiedad, la vida, el honor, entre otros. Sus fundamentos o su regulación se establece en el Código Civil en los artículos 2341 a 2360. Decimos que toda la responsabilidad civil extracontractual tiene su fuente en hechos ilícitos y ahí podemos establecer una clasificación. La primera es los hechos ilícitos personales o hechos propios. La segunda es los hechos ilícitos ajenos o responsabilidad indirecta en razón de daños causados por personas que se hallan al cuidado de otras personas. La tercera es los daños causados por las cosas de una persona que es poseedora o dueña y por los animales. Y la última, es los daños causados por las actividades peligrosas. ¿Sí? Esta clasificación pues tiene una gran importancia debido a que se fundamentan en tres clases, digamos, de responsabilidad. La responsabilidad subjetiva, es decir, se exige un acto doloso o culposo. La responsabilidad objetiva, que es donde se examina si el daño ha sido o no culposo. Y bueno, primero tenemos que decirle que la primera clase de esta responsabilidad, o sea, los derivados de un hecho personal o propio, exigen en general, digamos, un acto doloso o culposo. A esta clase de responsabilidad el código lo regula en el artículo 2341. La segunda clase de responsabilidad le hacemos referencia a que es por un hecho ajeno, que tiende o es una responsabilidad subjetiva, en donde se presume la culpa y en ese sentido, digamos, la persona que ha sufrido el daño
no debe mostrar si el daño es imputable a determinado acto y en ese sentido digamos, se presume que ese acto es culposo y no se tiene que demostrar la voluntariedad del acto. A esta responsabilidad se refiere el Código Civil en los artículos 2347, 2348, 2349 y 2352. Otra clasificación es la responsabilidad por daños causados por las cosas, ya sean animadas o inanimadas. De que una persona pues es dueña o poseedora y en ese sentido sí se exige la culpa. Bueno, en algunas se exige la culpa y en otras no. Los artículos que hacen referencia a este tipo de responsabilidad es el artículo 2350, el 51, 52, 53, 54 y 55 del Código Civil. Seguimos con la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas y decimos que esta responsabilidad es de tipo objetivo. En este caso no se exige la culpa. A esta clase de responsabilidad se enmarca en los términos del artículo 2356. Como ya venía diciendo, o como lo dije en la responsabilidad civil contractual, y es que los elementos de estas dos responsabilidades son comunes. En ese sentido también encontramos en esta un acto ilícito, un daño y un nexo. Bueno, con base en lo anterior, es importante definir ciertas diferencias entre las dos responsabilidades, tanto la contractual como la extracontractual. La primera diferencia se toma como referente la lesión causada. Y es que en la responsabilidad civil contractual, digamos, la lesión es a los derechos de crédito que emanan de los contratos. Y por la parte de la responsabilidad civil extracontractual, la lesión causada es a un derecho subjetivo absoluto, como ya lo dije en el anterior punto. En la responsabilidad civil contractual, los derechos relativos, es decir, los derechos créditos que nacen del contrato, solo pueden ser desconocidos por personas o por la persona, mejor dicho, obligada a cumplir con la prestación. Mientras que en la responsabilidad civil extracontractual, los derechos absolutos, es decir, la propiedad, la vida, entre otros, pueden ser desconocidos por cualquiera. En la responsabilidad civil contractual, el responsable de este tipo es un sujeto determinado, ¿sí? Al momento de, digamos, en el que nace en el contrato. Entonces, el deudor es el llamado o el que puede incurrir, mejor dicho, en este tipo de responsabilidad. Y por otro lado, en la responsabilidad civil extracontractual, cualquiera puede desconocer ese derecho absoluto. En la responsabilidad civil contractual no se necesita probar, ¿sí?, de manera especial el perjuicio causado, sino más bien determinar su cuantía, de cuánto fue el perjuicio que se ocasionó. Mientras que en la responsabilidad civil extracontractual, la víctima tiene que suministrar, digamos, una información concreta el perjuicio sufrido. Y por último, en la responsabilidad civil contractual, solo los mayores de 18 años pueden incurrir, o bueno, pueden contratar y por ende incurrir en este tipo de responsabilidad. Mientras que en la responsabilidad civil extracontractual, los mayores de 10 años también pueden incurrir de tal manera que se hacen responsables del daño causado al margen del contrato. Ahora es preciso establecer la diferencia entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. El Código Civil acoge tanto la responsabilidad subjetiva o de culpa probada, la responsabilidad subjetiva de presunción de culpa, que también se puede denominar intermedia, y la responsabilidad objetiva. Empezando con la responsabilidad subjetiva o de culpa probada o de hecho propio. Aquí hay que establecer
que se dice que es la culpa o el delito lo que obliga a la indemnización del daño pues, que se ha causado. No, se encuentra regulada en el artículo 2341 y en ese sentido este artículo no hace referencia a todo tipo de daños, sino únicamente a los que se originan del hecho propio o personal de la gente. ¿A qué hace referencia estos hechos propios o personales? Hace referencia a que son, digamos, consecuencia de una conducta, valga la redundancia, personal de quien la causa, es decir, una lesión que alguien infiere a otro con sus manos u otro miembro del cuerpo o con los palos o armas de las que se tiene completo control o mediante la expresión de ideas. El daño debe ser corporal, como ya lo venía diciendo, es decir, que debe ser causado directamente por el actor, es decir, sin ninguna causa extraña o ajena, ni la intervención de otro hecho parecido. Aquí lo que importa es resaltar que la condición del daño debía ser causado con dolo o culpa. Para este tipo de responsabilidad subjetiva se exigen 4 elementos. El primero es una conducta que sea la que causa el daño. El segundo es que la conducta haya sido dolosa o culposa, es decir, que es un elemento, digamos, de orden psicológico, un daño o perjuicio, y por último, que entre el daño y la conducta exista un nexo causal o de causalidad. En este tipo de responsabilidad, la carga de la prueba le corresponde a la víctima. Por otro lado, entonces, tenemos la responsabilidad subjetiva de presunción de culpa, que también denominaremos intermedia. En algunos casos se presume la culpa, es decir, que se tiene por establecida sin necesidad de una prueba especial, pero el autor del daño puede desvirtuarlo. Cabe aclarar que en ningún caso se va a presumir ni el daño ni el nexo causal, hace referencia exclusivamente a la culpa. Por ejemplo, si un menor de edad de 16 años, digamos, es responsable civilmente, pues no va a responder por esa acusación del daño, sino que se presume la responsabilidad de los padres con quienes convive, es decir, que estos van a responder y estos en determinados casos pueden exonerarse si desvirtúan esa presunción, por lo cual pues deberán demostrar la diligencia y el cuidado. Y en tercera medida tenemos la responsabilidad objetiva. Podemos decir que en lo cual se fundamenta esta responsabilidad es que no es la culpa ni el dolo, como lo era en las anteriores, sino más bien la responsabilidad objetiva, o también denominada o de riesgo, por riesgos, en la que solo se tiene en cuenta la mera causalidad material. En este tipo de responsabilidad se exigen 3 elementos. El primero es la autoría material o imputabilidad, el segundo es el daño y el tercero un nexo causal entre el daño o entre ese daño y la imputabilidad. La responsabilidad objetiva, como ya lo venía diciendo, entonces prescinde del elemento de la culpa, pero no de la imputabilidad a la autoría del sujeto. Es decir, que en los 3 casos, en los 3 elementos, los tiene que ser demostrados por la víctima. Si el demandado prueba que el daño lo causó la misma víctima de manera exclusiva, o un tercero, o se produjo una fuerza mayor o caso fortuito, pues puede ser, en estos eventuales casos, puede ser exonerado de responsabilidad. Aquí un ejemplo de este tipo de responsabilidad es aquel que nos define el artículo 1827 y 1880 del Código de Comercio, donde nos habla de la explotación de las aeronaves, y en ese sentido establece que hay una responsabilidad objetiva o de pleno derecho por los daños causados a terceros o a los pasajeros en este tipo de actividad.
Y también, por último, para concluir, se establecen otro tipo de, digamos, daños por riesgos, como el riesgo profesional. También tenemos, por otro lado, los daños causados por los animales y la responsabilidad civil de personas jurídicas. Sin embargo, pues estos tipos de responsabilidades los abarcaré más adelante. Para finalizar, haré referencia a unos elementos que ya he venido mencionando a lo largo de la exposición, pero que es necesario adentrarse más en ellos. Estas son las principales características de la responsabilidad por actividades peligrosas, la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad de los padres de familia respecto a sus hijos y la responsabilidad de tenencia de animales peligrosos, entre otros. Bueno, empezando por la responsabilidad por actividades peligrosas. Y debemos destacar que para decretar la indemnización por esta clase de daños resulta insuficiente el criterio fundado en la culpa, puesto que la mayor parte de accidentes pues, es desconocida. Igualmente también digamos, resulta impotente la presunción de culpa en este tipo de responsabilidad. En este caso, en este tipo de responsabilidad, la víctima tan solo debe probar el daño y su imputabilidad material a una persona, es decir, que no tiene que probar la culpa del autor del daño, pues en este tipo de responsabilidad decimos que hay una presunción de responsabilidad, la redundancia. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha venido estableciendo determinadas conductas o actividades que se consideran como peligrosas. Por ejemplo, la explotación de vehículos terrestres de motor, como automóviles, buses, camiones, motocicletas. Esta fue reconocida en sentencia del 14 de mayo de 1938. También ha reconocido otras, como la explotación de ferrocarriles y demás vehículos que se mueven por rieles, en sentencia del 18 de mayo de 1938 también. La conducción de naves acuáticas, ya sean fluviales, marítimas, el vuelo de aeronaves, la producción, generación, transformación y distribución de otras energías como el gas, como el petróleo, la electricidad y entre otros. Está, por ejemplo, en sentencia del 8 de octubre de 1992. También cabe aclarar que estas no son los únicos tipos de actividades peligrosas, sino que también pues, con el avance de la tecnología y de nuestra sociedad pues, se pueden establecer otro tipo de actividades que se consideran peligrosas. Siguiendo con la responsabilidad de las personas jurídicas, debemos establecer que el artículo 2341 pues solo nos hace referencia a la conducta de las personas físicas, es decir, que no abarca los daños ocasionados por las personas jurídicas, y en ese sentido decimos que su responsabilidad no puede fundamentarse en el dolo o en la culpa, sino que la responsabilidad de las personas jurídicas se tiende a, digamos, a establecerse a partir de eliminar el concepto de culpa, y más bien se tiene en cuenta el hecho que el daño se haya originado con ocasión o en ejercicio de las funciones o el servicio a la que se dedica la persona jurídica. También decimos que respecto a las personas jurídicas de derecho público, es una cuestión definida por la jurisprudencia administrativa, que el Estado es el encargado de indemnizar el daño sin consideración de la comisión de una culpa por el funcionario o agente. Cabe resaltar que esa tesis anteriormente enunciada pues también es aplicable para las personas jurídicas de derecho privado. A continuación, la responsabilidad de los padres de familia respecto a sus hijos, y en ese sentido decimos que también en este caso se hace referencia a una responsabilidad subjetiva, es decir, de presunción de culpa, o que también se denomina intermedia. Por ejemplo, si el daño lo causa un adolescente de 16 años,
Este no es responsable civilmente, sino que se presume la responsabilidad de los padres. Y en ese sentido los padres solo podrán, digamos, excluirse de esa responsabilidad si desvirtúan dicha presunción, por lo cual deben demostrar criterios como la diligencia o el cuidado. Como se evidencia en este ejemplo anterior, la responsabilidad del padre por los daños ocasionados por el hijo se fundamenta en la presunción de culpa. Es decir, que no se cumplió en forma conveniente sus obligaciones de educar y vigilar al hijo. Se trata de una responsabilidad diferente a las ya mencionadas como el hecho propio, pues los padres responden por los daños causados por sus hijos, que es un hecho ajeno y no por los causados por ellos, en este caso. El artículo 2347 del código hace referencia a que se responde no solo por las propias acciones, sino también por aquellas que se ejecutan, pero esas personas están bajo el cuidado de otra persona. Ahora, a continuación, la responsabilidad por la tenencia de animales peligrosos. Y en ese sentido establecemos que el hecho propio y el daño causado por las cosas que somos poseedores, en primer lugar, el código exige o ordena indemnizar por los daños causados por los animales de que somos dueños. Esto en el artículo 2354 del código. Y en consecuencia, para que pueda hablarse de un hecho del animal, se requiere que el daño haya sido causado exclusivamente por este, es decir, que haya obrado por impulso propio, por decirlo así. Porque pueden darse otras circunstancias en las cuales no se aparta de esa tesis. Por ejemplo, cuando el animal sigue en forma exclusiva la voluntad de la persona que lo guía. Y en ese sentido hablaremos un daño que es causado por el hecho propio del jinete y no del animal. O por ejemplo, cuando un animal se desboca, por así decirlo, o se encabrita, y en ese caso nos encontramos ante un hecho del animal. La responsabilidad por daños causados por las cosas animadas o inanimadas de que una persona es dueña o poseedora es mixta. ¿Por qué decimos que es mixta? Porque en algunas ocasiones se exige la culpa y en otras no. Esto se regula en los artículos 2350 a 2355 del Código. Por último, tenemos la responsabilidad de los empleadores con sus subordinados. Y en este tipo de responsabilidad decimos que el riesgo profesional consiste en que el empleador debe indemnizar los daños sufridos de los trabajadores con ocasión del trabajo sin tener en cuenta la comisión de una culpa. Y en este caso hablamos del artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos establece, se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la víctima. Ahí podemos evidenciar o observar que esta responsabilidad se funda en el riesgo profesional y no en la culpa del empleador. En este tipo de responsabilidad, la exoneración de esta misma solo puede lograrse bajo unos casos. Primero, demostrando que no existe nexo causal entre el trabajo que se realiza y el daño, o que el trabajador voluntariamente se causó el daño. Aquí doy por terminada mi exposición y muchas gracias por su atención.